Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. Aquí en otro domingo de verano. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Todos saben que la población mundial, también en Chile, está envejeciendo y que cada vez más son los mayores de 60 años, los cuales se llama la tercera edad. El año 2050 en Chile va a haber el doble de mayores de 60 años a lo que hay hoy día. Entonces, es un tema de políticas públicas muy importante, de salud mental, abarca todos los ámbitos de la vida. Y por ello vamos a hablar con una persona experta en el tema, muy contenta de tenerla acá, María Jimena Abogavir Scott. ¿Cómo estás, Jimena? Hola Rosario, un gusto estar acá, sí. Bueno, les cuento antes de comenzar con las preguntas que ella tiene 76 años, estudió periodismo. Eso me llamó la atención cuando te estudié ahí. En la Universidad de Chile, ha sido por muchos años experta en sostenibilidad cuando no estaba ni de moda la cosa. Me acuerdo, hace 20 años haber estado en unos cursos contigo. Ha sido cofundadora de la agencia de publicidad Porta, la Fundación Casa de la Paz, y hoy ocupa un cargo en el directorio de la Casa de la Paz. Sí. Desde que Jimena cumplió 70 años, decidió que era el momento de darle una nueva dirección a su vida. Y en esta nueva etapa quería resignificar lo que era la vejez y al mismo tiempo inspirar a otros. En ese mismo tiempo, ella notó que había llegado realmente a la vejez, como lo ha dicho en otra entrevista, porque cambió su percepción sobre sí misma. Creo que una frase súper profunda y muy fuerte. Fundó con otros 4 compañeros Travesía 100, espacio que apoya e incide en el reconocimiento y empoderamiento de personas de la tercera edad. Además, ha ocupado otros cargos, ha tenido premios, pero no puedo seguir porque si no podríamos estar todo el programa hablando de los premios y todas las cosas. Pero es una persona muy movida, muy de hacer cosas. Te felicito por eso. Jimena, ¿qué pasa a los 70 años que uno cambia la percepción de uno misma? Esa frase a mí me marcó. Eso te pasó a ti, como lo dijiste en una entrevista. ¿Y por qué antes y no después? ¿Por qué los 70? Es lo que me pasó a mí. O sea, Ya. técnicamente a los 60 años me había llamado un señor para decirme, señora Jimena, usted cumplió 60 años, que me ofrezco mis servicios para tramitarle la jubilación. Ya. Y ahí fue como el primer, Fuerte. que me impresionó porque en realidad no lo tenía ni pensado que era una posibilidad jubilarse. Yo tengo que confesar, no que soy trabajólica, sino que me gusta el trabajo. No tengo un umbral rígido y no lo he tenido nunca entre cuando estoy en diversión y cuando estoy en trabajo. Tal vez ahí el tema de las comunicaciones, que es como claramente lo mío y que me apasiona y me sale fácil. Es una manera de vivir, encuentro yo. Exactamente, exactamente. Sí. Por lo tanto, entonces, bueno, cumplo los 70 y ahí me percato que no coincidía como la gente me miraba, que era técnicamente una anciana, 70 años, y yo me sentía la misma. No te Entonces, sentías una anciana. pero, o sea, me sentía la misma. La misma de que- antes. La misma de antes, hacía las mismas cosas. Por supuesto que ya deportes más radicales, Claro. no, pero si camino y subo cerro, es decir, no se me ocurriría quedarme sentada. Entonces me di cuenta que había una disonancia entre lo que tú eras y cómo te miraban. Y cómo te miraban, de alguna manera te infantilizaba y te achicaba y te marginaba. Mm. Y conversando con gente alrededor mío, amigos, amigas, nos dimos cuenta que era un asunto que nos estaba pasando a nuestra generación, que habíamos llegado, los llamados baby boomers, habíamos llegado en buenas condiciones, porque de alguna manera teníamos, no sé si habíamos tenido la instrucción o la intuición de cuidarnos, de caminar, de alimentarnos bien,
y habíamos usado la mente y por lo tanto estábamos en buenas Y una condiciones. mejor atención de salud, o El sea, avance de la medicina, claro, todo eso. saber más de la alimentación, todo. Y por lo tanto teníamos compromiso con la sociedad de tal manera de querer seguir contribuyendo y sobre todo no tenerle susto a convertirse en una carga. Mm. Porque me imagino yo que debe ser muy complicado de repente pasar muchos años siendo una carga para tu familia y por lo El tanto cacho. también, tú lo dijiste, ¿no? Y también para la sociedad que te tiene que financiar y los remedios y todo Mm. eso. Entonces fundamos Travesía 100 con la idea con la provocación del nombre, ¿no? Y claro, Es el viaje de a una los 100 nueva años. etapa y que hay alguna probabilidad alta. Hoy día hay más de 7.000 chilenos que tienen más de 100 años. O sea, es una posibilidad. Algo que antes era un chiste, Mm. hoy día es una posibilidad. Mi abuela, que le mando saludos, tiene 101 años. Por eso, sabes tú que cada vez que yo hablo de lo que nosotros llamamos esta nueva longevidad, que es esta manera vital de vivir la vida hasta el final, con plenitud, con ganas de contribución, de contribuir, con sentido, con propósito, la gente dice, es que mi abuelita, y me cuenta una cosa genial de la abuelita. Y yo digo, mira, te felicito por la abuelita, pero tu abuelita no es una excepción. Mm. No es que fantástica tu Claro, abuelita, es tendencia. claro, no es para el museo, No, exactamente, es tendencia. Entonces, más vale que a los 60 o a los 65 los varones nos preparemos por una buena etapa. Y ahí es donde viene lo que tú dices es también la oportunidad para que tú redefinas tu identidad. Mm. Porque si yo decidí ser de una determinada manera, cuando salí de la universidad, por ponerle alguna fecha, 21 años, bueno, son 50 años. Entonces, ¿por cómo? Si el mundo ha cambiado tanto y yo hoy día tengo tanta experiencia, ¿por qué no puedo redefinir, Claro, reinventar, por así decirlo? claro, claro. Entonces, te fijas que hay una oportunidad, pero por Perfecto. otro lado hay un ¿Y qué es problema. lo que hacen entonces en Travesía 100? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es una fundación? No, es una empresa B, ¿Ya? porque después de 40 años en Casa de la Paz con una fundación, tratando de explicarle a la gente por qué no podíamos hacer todo trabajo voluntario, y era porque había que pagarle a la contadora, la Obviamente, sí. auditoría, a la oficina, pagar la cuenta de la luz, todas esas cosas, ¿Ya? y la gente le costaba entenderlo. Entonces que yo creo que el concepto de empresa social, como son las empresas B, representa mejor. Es decir, queremos hacer una contribución al mundo, pero necesitamos autofinanciar esta operación. Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo? Y básicamente, bueno, poder ayudar a la sociedad a adaptarse a este fenómeno que se llama la nueva longevidad, que es longevidad, pero no igual que antes, sino que es una generación que testarudamente, tal vez por los baby boomers que fuimos cambiando todo a medida que avanzábamos en la sexualidad, la política, la religión, la ciudad, el género. También ahora llegamos a esta etapa y decimos, hey, esto hay que cambiarlo y en eso estamos. Entonces, para eso nos damos cuenta que el principal obstáculo es cultural. Ya. Que en la medida en que te miran a ti y tú te reflejas en los medios de comunicación como una suerte de víctima siempre, si tú piensas todas las noticias, son de Los pobrecitos. los abuelitos victimizados, que los atropellaron, los asaltaron, pero nunca esa persona es protagonista de la historia. Claro, Es alguien que habla por ello. perfecto. Entonces nos dimos cuenta que había algo cultural donde los medios de comunicación, por una parte, tenían un rol importante, pero también las políticas públicas. En ese entonces, Sense no te daba ningún beneficio para capacitarte si tú tenías más de 60 años. Increíble. Increíble, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, el salario mínimo de las personas mayores es 30% menos que el salario mínimo en otras O edades. sea, una discriminación Por eso. peor que del hombre hacia la mujer. Pero tal cual, tal cual. Ya. Y muchas personas y muchas instituciones están diciendo, mira, yo creo que en esto del género ya estamos, ya entendimos. Claro. Entonces nos quedó ahora claro. lo que queremos ver es cómo nos incorporamos a este cambio demográfico. Entonces, como te decía, primero un cambio cultural y de políticas públicas. Hacerlo ver. Claro. Exacto. ¿Ya? Y segundo, empoderar a las personas mayores para que nos creamos el cuento. Claro. Lógico. Porque tiene que partir por si ahí. tú te miras en los ojos de los demás y en lo que te dicen los medios de comunicación y las políticas públicas, al final profecía autocumplida. Porque tú jubilas o te jubilan
te sientas frente al televisor y ahí te Y quedaste. hacer crochet. Y empieza los testimonios de los jóvenes. Mi mamá, después de una mujer tan activa y proactiva y etcétera, jubiló y al rato estaba llena de achaques y ya no quería salir porque se sentía insegura. O sea, te matan en vida. Te matan en vida, exactamente. Y vivir 40 años entre los Muerto. 60 y los 100, claro, si tú Muerto piensas, socialmente, digo. son los mismos 40 años entre los 20 y los 40. Increíble. Mira qué impresionante, Sí. son los mismos 40 años. Entonces, Entre los 20 y los 60. perdón, Claro, entre los 20 y los claro. 60, que se supone que es la edad hábil Exacto. en que tú produces y eres Exacto. un ser importante que aporta. Después te vienen otros 40 años en que eres un cacho. Entonces uno Claro. entiende, esto está mal, Está mal. tenemos que cambiarlo. Ya, y en Travesía 100, ¿qué hacen? ¿Capacitaciones, charlas, qué? Hacemos ¿Qué hace la gente que está escuchando? Y dice, oh, yo quiero ponerme aquí. ¿Dónde tiene que llamar? ¿A qué puede ir a Travesía 100? ¿Qué? Bueno, nosotros encantados que visiten la página web www.travesía100 con número .cl. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí hay una manera de inscribirse y sumarse a los otros 3.500 personas que se han ido sumando, básicamente con el perfil de profesionales o técnicos, es decir, cierto, gente que tiene un nivel de educación superior. ¿Ya? Y que parte de su identidad es el trabajo. Entonces, cuando tú te expulsan del mundo laboral, claramente hay algo mucho más que se te viene alrededor. Exacto. No sirvo. Claro. Eso viene, no claro. sirvo. Y ¿sabes qué? Hay distintas maneras de envejecer. No todos envejecemos igual. Hay gente que envejece antes por cosas genéticas o por cosas ambientales, o claramente el tema de tener bajo nivel de educación probablemente hizo que en el hogar en que naciste le dieron menos importancia y menos posibilidades a la alimentación que recibiste. Claro. Eso se transformó en más problemas de salud. Eso significa que además probablemente tuviste un trabajo menos remunerado. Eso significa que tienes una peor pensión. O sea, hay toda una secuencia de consecuencias que tienen que ver con el nivel educacional. Perfecto. Tú en otra entrevista, la tercera, 2019. Wow, me acuerdo. Dijiste que actualmente uno pasa de yo niña a yo joven, a adulto, algo sin nombre y vieja. Claro. Lo encontré muy bueno porque, claro, o sea, no puede ser igual una persona de 90 años a una de 65, nada que ver. Entonces, ¿cuál sería la etapa en la de algo sin nombre? Bueno, esa es la que tenemos que inventar. Ya. De partida ponerle un nombre, porque tú claramente joven no eres, pero tampoco eres un anciano. Ahora, como eso es del año 2019, ya han pasado 5 años, Sí. Hoy día yo lo digo de esta otra manera. Niño, joven, adulto, desempleado y mayor. Ya. Mira qué brutal. Sí. Porque el mercado laboral te está, según cuál sea la industria, te expulsa más o menos tarde. O sea, por ejemplo, si yo soy un profesional técnico, lo más probable es que me quieran retener o por lo menos hacer un traspaso o los vendedores también, pasa lo mismo, o los conductores, quien que le da se valora. Pero otros, como las comunicaciones, como las tecnológicas, como el marketing, son en general profesiones asociadas a la juventud. Y por lo tanto tienden a expulsarte antes. Entonces hoy día las personas, cuando están totalmente hábiles y todavía tienen una carga de gasto alto, muchos tienen segundos matrimonios, niños que mantener en el colegio, y pierdes el trabajo y no hay posibilidad que te contraten. Los reclutadores, yo lo he conversado con los headhunters y te dicen, mira, yo soy tan convencida del aporte que las personas mayores hacen al ambiente laboral. Y la experiencia. La experiencia.
la resiliencia, la capacidad Mm, de superar, la lealtad con el trabajo, la valorización es del otra cosa. trabajo, las relaciones sociales. Mm, Son tantos los atributos positivos que yo veo en los mayores que cuando a mí me encargan un trabajo y me dicen que arme la terna, yo ofrezco una cuarta posibilidad de una persona mayor y no y le va bien. nunca le eligen. Entonces las personas mayores me dicen, postulo y postulo y postulo, y al final, después que he gastado tanta energía, que me he hecho ilusión, el cargo yo sé que era para mí, al final no quedo. Claro, Entonces se perfecto, produce esa desesperanza aprendida que al final ya ni siquiera quieres postular. exacto. ¿Para qué si me va a pegar en la cabeza de nuevo contra Claro, la pared? claro. Mira, se pasó muy rápido. Vamos primero a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Jimena Abogavir, vicepresidenta de Travesía 100, y vamos a unos comerciales y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta conversando con Jimena Abogavir del tema de la vejez, como le dicen hoy día, la tercera edad, y vicepresidenta de Travesía 100. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Ya no hablamos de adultos mayores. Ah, ¿no? Uno, porque hay una cosa de género, los adultos mayores, Ya. masculinos. Y suena como peyorativo. Entonces nosotros hoy día universalmente se ha aceptado la idea de personas mayores. Personas mayores. Porque sobre todo, tengas la edad que tengas las capacidades que tengas, tú eres un ser humano, eres una persona. Perfecto. Entonces hablamos de Personas personas mayores. mayores. Bueno, Y también el tema de tercera edad produce lo siguiente, como que si hubiera una situación homogénea entre la edad de la jubilación legal y el resto del tiempo. Y resulta que es distinto. Una persona que a los 60 hasta los 75 tiene a lo mejor todas sus capacidades claritas. perfecta, claro. En cambio, puede que después de los 80 se le empiecen a manifestar los achaques y ahí la cosa empieza a cambiar. ¿Y para qué decir después de los 90? Claro. O sea, eso no es cronológicamente así, pero sin duda que hay una tendencia. Ya, perfecto. Antes de seguir conversando, tengo que decir que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Jimena, escribiste Palabras Mayores. ¿Es tu primer libro? No, ¿No? en mi tercer libro. Tercer libro. Bueno, y en este libro, muy bonito aquí, lo pueden ver, donde abordas desafíos bajo el concepto de nueva longevidad, que es una propuesta que propone un cambio de 5 dimensiones: bienestar, aprendizaje continuo, capacidad de reinventarse, contribución y trabajo. Te pregunta, ¿te hizo bien escribir este libro? ¿Fue duro? ¿Y qué buscas con él? Mira, yo estaba en un momento de mi vida muy complejo, en que estaba muriendo mi marido, o sea, falleció después de 2 meses, que me llamó Marilyn Wood, que es la gerenta de Editorial Urano, y me dice: Jimena, te escuché en un 3xI, lo que tú estás diciendo no está escrito y es importante y urgente. Por lo tanto, te queremos encargar un libro. Y yo le dije a mi amiga Marilén: qué rico, que me siento muy honrada, me encantaría hacerlo, pero olvídalo ahora. O sea, lo que no voy a hacer estamos ahora. en el minuto. Claro. Y ella me dice: no te preocupes, no te vamos a apurar. Claro. Pero tuve tantos momentos de silencio durante ese periodo que el libro empezó a salir solo. Empezó a salir, y ya por ahí por marzo le dije: mira, esto es todo lo que salió. Entonces ahora veamos qué formato tendría que tener. Y lo toma la editora y me dice: no, ahora entro yo, porque el libro ya está, el libro late, me dijo. Usó esas palabras. Qué lindo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, después discutimos un poco, que yo quería poner, por ejemplo, primer capítulo, el propósito. Y ella me dijo: no, tenemos que partir con el trabajo, porque claramente esa es la propuesta más radical. Porque yo no digo el trabajo como algo obligatorio, vamos a extender la edad de la jubilación. La oportunidad y que sea voluntario. Claro. O sea que, por ejemplo, a mí un trabajador agrícola me dice: señorita, yo no puedo porque ya me duele el cuerpo.
Claro, Que eso es muy ahí. distinto cuando tú tienes tu profesión y instalas con un cafecito al lado del computador, ¿cierto? Y haces algo que te apasiona. Es distinto. Mm, Entonces, esta extensión tiene que ser, o, por ejemplo, las profesoras de aula. Lo único que quieren es no ver más a un niño. Es un horror, o sea, mm, lo desgastadas que quedan, claro. teniendo que hablar fuerte, teniendo que estar de pie. Bueno, entonces, la idea es que las personas que puedan y quieran y lo necesiten tengan la O sea, yo posibilidad a de... los 60 me muero, dejar el micrófono, dejar el lápiz, Por me eso, muero, por eso, me moriría porque es mi manera de ser. tal cual. Entonces, Es lo claro, mismo que me pasa a mí. claro, Claro, las cosas, las ideas las tengo que capturar. ¿Y cómo las exacto, capturo? A través de la escritura. perfecto, Bueno, muy bien, entonces, sí, bueno, entonces ella me dijo, eso, el que tú estigmatices, sí, ay, estigmatices, estigmatices, gracias, ¿ya? el trabajo como una carga y lo pongas como una posibilidad de crecimiento, como algo que tiene que ver con la Y un vocación, con el derecho, encuentro propósito. yo. Bueno, obviamente hoy día en que las pensiones no alcanzan, es porque Claro, mira que es distinto cuando los norteamericanos o los europeos hablan de jubilarse, hablan de júbilo y lo asocian a cuántos cruceros vas a tomar, dónde vas a ir a jugar golf, pero aquí no es así. no, pues aquí Entonces, la pensión autofinanciada promedio en Chile es de 337.000 pesos, claro, ni el sueldo mínimo. por eso, por eso, por eso. Entonces, lo que te quiero decir es que el trabajo es una necesidad, pero también es algo que para las personas nos dignifica y nos da Claro, identidad. Y perfecto. nos hace salir de la casa, estar aprendiendo permanentemente. O sea, la cantidad de testimonios que yo recibo semanalmente de gente joven que me dice, te escucho y tienes toda la razón. Mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo jubiló y a los 3 meses estaba deprimido. O sea, se van así para abajo. Claro. Sí. Y ya, ¿y dónde este libro está en todas las librerías? Sí, Busca sí, Libre. sí, sí, Ya, sí, perfecto. Amazon, todas esas Ya, cosas. ahí. Sí. Mira, yo me lo voy a leer de todas maneras. Y sabes qué, a mí lo que y lo digo sin pudor, que ojalá la gente lo compre, lo regale, pero también lo preste, de tal Y que manera lo que lee gente que joven. lo lea gente joven, Sí, pues, porque es tiempo de cosecha. Mucha gente también me dice con mucha frustración que gana de haber leído tu libro a los 50, claro. O sea, porque podemos decir que los millennials y todos los que contratan en las empresas son súper discriminadores con las personas mayores. es que hay una estigmatización. Pero es que ellos, ¿por qué te lo Claro. digo, Jimena? Porque a ellos les encanta hablar de que me discriminan, no me discrimines, ella tiene el pelo naranjo, así que no la discrimines, es que no sé qué. Pero, ¿cuándo vamos a hablar de que discriminan a los mayores? Claro, es que no se sienten cómodos con alguien que es menor que ellos. No sé Bueno, si entonces están discriminando. claro, claro, por eso. Entonces, justamente la gran petición de las personas mayores y algo que me enorgullece mucho es que cuando empezó el primer proceso constituyente, ¿Mm? nos juntamos con gente de la Universidad Católica que estaba en este mismo tema y dijimos, tenemos que armar una red para levantar una voz de los mayores. Y así fue, hicimos una red que se llama Voces Mayores. Y sabes tú que por total y completa unanimidad pudimos intervenir en el proceso 1 y en el proceso 2 y después en la ley de envejecimiento. O sea, las personas mayores estamos como tabla, diciendo, miren, lo que nosotros necesitamos es que no nos discriminen. Mm, mm. En Jimé, otras palabras, que cada persona sea evaluada en su nombre. Por ejemplo, acaba de salir una ley en que se dice que el juez de policía local no puede tener más de 75 años. Y ese es un cargo, pero muy adecuado para gente con experiencia. claro, Pero entonces, bueno, habrá gente que ya le empezó el Alzheimer y por lo tanto se evalúa. obvio, pasa por doctores, algo Pero no, pero psicológico, no, pero no por el no carnet por de el hecho de un identidad. número, Claro. por cumplir un número. El caso del profesor Kiwi, por ejemplo, cuando empezó una tendencia en los bancos de quitarte la tarjeta de crédito a los 75, él mandó una linda carta al Mercurio diciendo, tenía 84 años, ¿Mm? profesor de física de la Universidad de Chile, tenía que ir a San Francisco, California, a dar una conferencia y no puedo ir. Porque sin tarjeta de crédito tú no puedes comprar el pasaje, reservar el hotel.
Increíble. Y él iba a dar una conferencia Ahí vamos física. con la muerte social, Claro. el que no aniquilan socialmente a la persona. Bueno, pero afortunadamente los mayores estamos impulsando una Pero- revolución. Ya, pero eso quiero decir. Nos vamos a revelar. Quiero preguntar. Claro, tú también en otra entrevista en el diario El País este año, te estuve Así investigando. veo, bien, bien aplicada. Sí. Dijiste que las personas mayores tienden a desaparecer de la vida social. Horrible también. Y eso Eh, tiene mucho que ver, perdón, ¿Mm? con que te insegurizas. Por eso, pero mi pregunta es, también, porque no todo de un lado ni nada del otro, ¿qué responsabilidad hay en el adulto mayor o las personas mayores de desaparecer? Tiene que haber un cambio de actitud, me imagino. No sería eso más efectivo como hacer una revolución, como hacer marchas u otro, porque está bien decir desaparecemos socialmente, pero ¿qué responsabilidad tienen los adultos, las personas mayores de desaparecer Mira, socialmente? yo pienso que uno de los desafíos que tenemos las personas mayores es generar las condiciones para llevarnos bien con las otras generaciones. Porque también, como dices tú, mirando el lado oscuro, muchas personas mayores alegan como locos, ¿no es cierto?, que llegan los nietos y están todos detrás de la tablet o de la pantalla y que bueno, lo que ya sabemos. Entonces, eso no sirve. Claro. O un señor que había jubilado y decidió ponerse al día con la familia, entonces llegaba a tomar té a la casa del hijo, que el hijo estaba, por supuesto, trabajando, y estaba la nuera y los hijos se corrían a meterse bajo la mesa, Claro, qué lata, ahí viene porque viene, claro, a contarnos Claro. sus hazañas. Y una vez y otra las historias cuando él viajó Claro. a tal parte y era tan O sea, importante. actualizarse, digamos. Uno, no repetir, Claro. decir una vez nomás las cosas, Claro. preguntar más que tanto alardear. Además que, claro, las generaciones de mi papá, por ejemplo, que es la edad tuya, por ejemplo, encuentran todo malo. O sea, lo que uno hace es todo inmoral, Claro. es todo antiético, es que no puede ser, es que parece hippie, feminista. Entonces, claro, Por ahí eso, se produce un por vacío. eso, ahí tú estás hay que hacer generando puentes. ese rechazo. Claro. Entonces, yo siento que las personas mayores tenemos que aprender a relacionarnos con los jóvenes y ahí establecer el puente y que los jóvenes entonces puedan descubrir que hay algo en las personas mayores que les significa un Exacto. aporte. Y en la empresa, por ejemplo, Hacerse lo interesante un poco. hacer el tema de las mentorías cruzadas. Claro, Es decir, yo me alío con un joven, él me enseña, me ayuda con la digitalización, que probablemente yo voy a andar a los cabezazos, pero voy a aprender. Y tú le enseñas y yo cómo resolver problemas, cómo adaptarse. Eso es muy bueno, ¿eh? Claro, ese tipo de cosas. Unir el puente. Claro. Pero ambos tenemos que suspender los prejuicios. Sí, claro. Bueno, es que no sé si estás de acuerdo que hay una brecha generacional revolucionaria entre lo que están viviendo los niños digitales y nosotros los mestizos, que somos mitad análogos, mitad digitales, que es tan distinto lo que piensa un niño de 18 a una persona de 60, que yo lo he oído mucho, que a lo mejor una persona de derecha se siente más parecida con alguien de socialista que uno de 60 con uno de 20. O sea, Claro, no sé si me entiendes, claro. que la brecha es tan aguda por toda esta revolución cibernética que a la larga el tema como político izquierda-derecha de gente mayor ya no es tan terrible comparado con eso. Pero por otro lado, también uno puede decir, las personas mayores, lo que queremos es una vida integral. En el tema laboral, por ejemplo, volviendo a mi tema. En el sentido que yo quiero seguir trabajando por razones, no solamente complementar la pensión, sino que porque quiero usar el cerebro, salir, encontrarme con gente, o estar aprendiendo, etcétera, ¿cierto? Haciendo algo interesante, moviendo la neurona, porque sabemos que el cerebro, como todos los músculos, o lo usas o lo pierdes. Exacto. ¿Cierto? Entonces, una persona
que no se somete a ese proceso de intentar trabajar va a ir decayendo cada día más, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos, es bueno, nos hace bien trabajar entendiendo como trabajo, empleabilidad, emprendimiento, trabajo voluntario, hacer algo útil que cada día tenga un significado, ¿cierto? Entonces, queremos trabajar, por ejemplo, la palabra flexible es clave. Yo no quiero como que mi vida sea de tal trabajo, sino que trabajar por días, por semana, O híbrido, o yo poder decir, mira, ahora voy a salir. Bueno, pero eso es lo mismo, una vida integral, que es lo que quieren los jóvenes. Exacto. ¿No es cierto? Sí, los jóvenes hoy día están Y los millennials en se van eso. a los 2 años porque quieren explorar. Bueno, nosotros Ojalá también. 2 años. Pero lo que quiero Sí, decir po. es que cuando tú pones a un millennial y una persona mayor activa, tienen mucho en común. Claro. Porque la vida que hemos vivido nosotros como mayores no tiene sentido para ellos, pero para nosotros tampoco. Yo siento honestamente que yo me anduve perdiendo a mis hijos, porque llegaba todas las tardes muy cansada, a ver tarea, que se lavaran los dientes, o sea, tarea, 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 tarea. Entonces lo que te quiero decir es que yo no quisiera que alguien me amarrara las manos de cuando es el cumpleaños de un nieto, Claro. porque eso realmente me importa y muchísimo. Sí, claro. Entonces, hay muchos puentes, hay muchas cosas, Exacto. muchas más cosas en común que tan distintas. Exacto. Bueno, me están diciendo que tenemos que, pasa tan rápido, a la segunda pausa comercial. Estamos conversando con Jimena Abogavir, experta en, ¿cómo le digo? No, vejez, ¿qué? En la vida plena. La vida plena. Eso me gusta. En la vida plena y vicepresidenta de Travesía 100. Vamos a comerciales y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, conversando muy entretenidamente y un tema que desgraciadamente las autoridades políticas y de todo tipo, yo creo firmemente que no le dan la importancia ni la urgencia que se necesita, que es, como se llama hoy día, a la vejez, pero en la vida plena, ¿ah? que puede ser una vida plena. Ahora, ¿cuáles son los aspectos positivos que puede sentir o tener una persona de 70 años? Todas las curvas de felicidad muestran que hay un pic a los 20 años, cuando tú eres el conquistador del mundo, ¿no es cierto? Y tienes todo a tus pies, y después empieza la vida real y disminuye el nivel de felicidad, pero a los 50 se produce una nueva subida. Mira qué interesante. Un reimpulso. Un reimpulso. ¿Por qué? Porque la madurez te permite conocerte, valorar aquello en que él ha sido afortunada, de alguna manera valorar las cosas simples que están a tu alcance, esa frase de con lo que hay y no con lo que no tengo, claro. Con lo que no tengo, exactamente. Y aprender a decir no. Aprender a decir eso que es no. muy importante. Ya, la otra cosa es que ya sientes que cumpliste como padre, como hijo, como tío, como lo que es trabajadora, lo que sea. Entonces, hay varias cosas que te permiten ser mucho más libre. Este es el periodo Y eso de la sigue en los libertad. 70, o sea, de Sí, los claro. 50 hasta cuando uno se muere. Claro. Ya. Bueno, al final, por supuesto, cuando ya empiezan los achaques es mala. Claro. Porque, por supuesto que a todos Sí, nos duelen cosas, pero es normal, Claro, no pasa nada. exactamente. No pasa nada, no es tú vives, no eres el achaque, sino que vives con un achaque. Claro. Pero hay un minuto en que, claro, la vida se pone dura. ¿Y cuáles serían los aspectos negativos? Hablamos que un poco la gente se aleja de ello, un poco por lo que contamos de que la brecha de no entender a las generaciones más chicas y como que ser latero, digamos, Claro. en chileno. Pero, ¿qué aspectos negativos ven con la gente que habla? ¿Qué es lo que más les duele? ¿Qué es lo que más les preocupa? Y quiero saber si dentro de eso que más les preocupa, el tema de las redes sociales, porque yo lo encuentro que si para gente más joven ha sido duro subirse a esto que cambia todos los días, porque estar al día cuesta,
¿Cómo es para las personas mayores? Mira, yo creo que hay dos componentes de preocupaciones que son inherentes a la vejez. La primera es la enfermedad, porque si hay algo que tú tienes, lo único cierto que tienes, ¿no es cierto?, es que en algún minuto dado tienes la muerte. Entonces, la posibilidad de que de repente te venga un ataque al corazón o, lo más temido, que haya un proceso largo, doloroso y complejo, que sea todo un temor para toda la familia, eso yo te diría que es lejos la primera preocupación. Ya. Porque aparte viene con el tema de los costos asociados. Entonces, aquí viene la segunda preocupación, la pobreza. Entendiendo que a lo mejor yo fui bien ordenada en mi vida y fui y ahorré, y por lo tanto se supone que tengo una vejez tranquila, pero esta vejez tranquila puede prolongarse tanto que me coma mi ahorro y no me alcancen. O me venga una enfermedad a mí o a alguien en mi entorno que yo quiero y de nuevo me come los ahorros. Entonces el tema de la pobreza es algo, es un fantasma que todos tenemos alrededor. Exacto. ¿Ya? Esos son tradicionales. Pero el tercero tiene que ver con la sociedad moderna, que es la soledad. Porque antes las familias vivíamos en el formato de familia extendida. Entonces, siempre había una tía, una abuelita, un nieto, una sobrina alrededor tuyo. Y entre todos hacían todos los trabajos. En cambio, hoy día sabemos que en la familia nuclear, en la globalización, los hijos parten y si no parten están muy atareados. Entonces, las personas que tienen esta actitud menos proactiva frente a la manera de envejecer y se van dejando estar, evidentemente terminan solas. Y al terminar sola, una de las características es que pierdes contacto con la realidad de hoy, por ejemplo, las redes sociales. Claro, eso te iba a Entonces, decir. si tú encuentras que es una estupidez y que tú lo usas a lo mejor el smartphone para hablar por teléfono, claramente te vas quedando fuera de las conversaciones Exacto, porque de ya no todo. entiendes. Sí, po. Entonces, al no entender, mayor razón de que nadie te pesque y mayor razón de Por lo mismo, retrotraerse. hay clases gratuitas y cosas el adulto mayor de este tipo. Sí, pero o sea, nuestro reclamo ¿Mm? es que son un poquitito infantilizantes. Ya, a O ver, sea, cuéntame, eso porque me se interesa. instaló el concepto de el envejecimiento activo, Ya. que se asoció al fitness. Entonces, la orden de los municipios es, saquemos a los abuelitos de la casa para que caminen y vengan a hacer alguna clase de gimnasia, de baile, de lo que sea, conversen entre ellos y después se vuelven para la casa. Pero eso no te habilita para vivir No, en el siglo XXI, no, ¿no? pues eso es para hacer un poco de ejercicio, Claro, que eso lo puede hacer en la casa. tal cual. Ya, y no Tal hay, cual. y Mira, yo creo que gradualmente está cambiando el tiene que haber concepto eso. de que las ofertas de capacitación, de educación, sean habilitantes para ser un ciudadano pleno. Exacto. Entonces la digitalización es lo Y básico. estamos atrasados como país comparado con los países de la OCDE. Bueno, la OCDE siempre nos queda un poquito grande, Sí, pero sí somos siempre los mejores de América Latina. ya, Eso, pero es que en el eso, barrio no es muy pero bueno. por eso te digo, ¿ah? Ya, Pero podría ser peor. sí, ya. Pero en el tema de la digitalización, lo interesante es que con la pandemia ¿Mm? derribamos el mito de que las personas mayores no íbamos a poder aprender. Claro, Y yo eso lo encuentro fascinante. Entonces nosotros de las primeras cosas que hicimos como Travesía 100 es clases de digitalización. perfecto. Y aprendimos cómo la gente mayor se digitaliza. Y eso es entrar a la sociedad de Y dice, ahora. me cambió la vida, Claro, aprendí a aprender, qué soy otra bueno. persona, ya no Ya. me siento un cacho molestando al resto. Pero para muchos académicos y estudiosos de la vejez, me decían, Jimena, ¿en serio? ¿En serio las personas mayores aprenden? Y claro que Obvio. aprendemos, claro que aprendimos. Sí. Y Pero esto, eso fue un favor que nos hizo la pandemia. hablando de que uno se siente un cacho, que lo encuentro Mm, fuerte, decir me siento un Fuerte. cacho, sola, no sé qué. Hay un proyecto de ley que lleva durmiendo en el Congreso sobre la eutanasia. ¿Tú estás de acuerdo en que debiera existir la eutanasia? Yo personalmente sí, ¿Ya? y respeto a los que no, ¿Mm? pero creo que deberíamos tener la libertad de elegir. Sí.
Porque cuando una persona se enfrenta a una enfermedad, además no es eutanasia porque hoy día amanecí, no me gustó el corte de pelo, chao, me voy, Claro. no, no es eso, ¿no? Sino que si yo tengo una enfermedad terminal y de mal pronóstico, de mucho dolor, o no tengo quien me cuide, o determinadas condiciones que están tipificadas, que te protege de que unos malvados hijos Claro. quieran que En la tomar la herencia, herencia, claro, que esté Entonces, por bien. supuesto, tiene Sí. que ser dirigido por un médico, Mm. pero una persona que diga, yo tengo un primo que la semana pasada tenía un lupus Ya, eso y es sabía terrible. que se iba a morir y se tendría que haber muerto hace rato, pero cuando ya le empezó a costar respirar, tenía todo el derecho Mm. de decir, hasta aquí nomás llego. Claro, y no tienen la posibilidad uno de suicidarse, porque ese es el problema Claro, del que quiere morir y porque el que se suicida no comete delito, digamos. claro. Entonces, como yo Tú creo que necesitas que te siempre uno ayuden. tiene que tener, no es que yo quiera fomentar el suicidio ni nada, pero No, uno siempre tiene que tener derecho a querer, que claro. atroz lo que va a decir, a quitarse la vida. Pero es que no es quitarse la vida, O ¿no? Sino que bueno, decir, la vida que estoy llevando no tiene no tiene sentido sentido. y tengo la libertad, el derecho, la dignidad de decir, hasta aquí nomás llego. Claro. También por un asunto de dignidad, ¿no? Sí, pues y el que el cuerpo ya no acompaña, que Sí, duele, claro, unos dolores espantosos. claro. Eh, Pero como en estas cosas valóricas, yo creo que lo importante es la libertad para que cada persona elija. exacto. Y como te digo, siempre proteger a la persona Y de... sobre uno, y no so- sobre otro. Claro, O claro, sea, no que un hijo elija que maten al papá porque le duele. claro. O sea, tiene que ser una eutanasia, dices tú, De una persona que está que lúcida, está lúcida. claro, Claro. exactamente. Sí, ya. En cuanto a, bueno, al principio dije que el adulto mayor bordea en Chile el 20% de la población, o sea, nada menos, y el año 50, o sea, en 25 años más, ya uno Sí, que creía que sí. será el 40%. Uno de cada tres, Claro, el año 50 en el- Chile, claro, vamos a ser mayor. Y de ese tercio, las personas mayores de 80 van a ser el segmento más abundante, claro. porque después la demografía empieza a desaparecer. Entonces, mira tú el problemón. A eso quería hablar, Claro, llegar, o sea, la autoridad del Estado, no sé a quién decirle, no están captando el problema de políticas públicas que se nos viene. exacto. ¿Quién va a mantener Esto es un problema sanitario, sanitario? exactamente, y de erario fiscal, Sí, porque tampoco tiene sentido. Entonces, yo creo que aquí es donde la sociedad necesita intervenir en este declive que se produce en la jubilación cuando es forzada, sobre mm, todo, porque están apurando a que esa persona decaiga y y requiera no ser tenga asistida. plata. Claro, o Claro, sea, yo creo que todos los millennials, los centennials, de todo eso, no están entendiendo que, que ellos van a tener una carga impositiva brutal. brutal para poder atender a la gente, porque me imagino que no van a tirar a la gente por lo matar a una fosa. Claro, o sea, ¿Ya? ¿qué Entonces, humanidad es aquella que desecha a su claro, humanidad? entonces a la larga, si uno es un poquito más racional, todas estas nuevas generaciones deberán pensar que lo mejor es alargar el proceso de trabajo de la gente, sobre todo con la que quiere, para ayudar en esta carga Claro, o impositiva. sea, en otras palabras, alargar el periodo Sí, de vida mm, en que tú estás en condiciones de de poder una trabajar, vida digna y una vida plena. claro. Y acortar el periodo en que todos vamos a llegar ahí, en que necesitamos ser cuidados. Y no ser Porque autovalente, además, digamos. mira, también otra faceta que no hemos tocado es la feminización del cuidado. Claro, Que normalmente, y conozco tantos casos de mujeres que tienen que dejar de trabajar por por cuidar cuidar. a los padres, y que entonces es otro ingreso que se pierde, es alguien que Exactamente, pierde su libertad. exactamente. Claro, y Yo, eso, yo quiero ahí preguntarte, ¿cómo lo ha hecho la CENAMA? La CENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Cómo lo ha hecho? Porque an- a veces hay gente, está como un poco pintado de repente, o está haciendo mira, ellos bien la están pega. haciendo lo que son las principales urgencias, Ya, y yo lo encuentro razonable, porque
por un lado, tú tienes todo el tema de los cuidados, que se está haciendo este Programa Nacional de Cuidado, que es clave, porque ese es un problemón que está estallando. Claro. ¿Cierto? Sí. Que de tal manera que el cuidado no dependa solo de la familia, sino que tenga la posibilidad Que haya redes. de que haya redes, y aquí la tecnología ayuda porque una Ya. persona se puede conectar, etcétera, ¿cierto? Y por otro lado está la gente que por distintas razones, por pobreza o por soledad, no tiene dónde vivir. Entonces también está por un lado el programa de cuidado y por otro lado estos ELEAM, estos espacios de larga estadía de personas que no tienen... Me acuerdo del Sename, yo hice un libro, el Sename, con alumnos míos, y Pero me acuerdo mira, como el la, ma- Sename. eso. la mayoría, Atroz. pero claro, uno, entre el banco de la playa, de la plaza, es mejor Sí. estar en un lugar, No, claro. ¿no es cierto? Sin duda que es mejor. Y dos, hay algunos que como son como licitados a fundaciones, hay muchos de bastante esos bien. que están bastante bien, pero son Claro. escasos. Claro, Por pero lo- qué duro, Jimena, haber vivido toda una vida para terminar así. Estoy de acuerdo, pero Injusto. mucho peor es terminar al Es banco de terminar en la plaza. plaza, sí. Entonces, ese programa hay que fortalecerlo Ya. para que cubra todo y es totalmente Pero insuficiente. claro, ya, el Sename, Entonces, la Senama está haciendo lo que puede, está pero no haciendo, está viendo mira, la política pública. tienen el cuadro completo, Ya. lo tienen, y yo te diría que es del gobierno pasado, que se reorientó Ya. de tal manera de cómo promover no solamente Perfecto. un envejecimiento activo, que te Ya. digo como yo, todos bailando, haciendo hula hula, sino que más bien algo con un poquitito más elaborado que O sea sea que hay que habilitante. meter al Congreso, Claro. hay que hacerlos galopar. Bueno, y ahora está una ley de envejecimiento Claro. en que también le da más atribuciones, más presupuesto a Senama. Claro, pero es que, como hablábamos, esos son planes de acción. Claro. Hay que Mira, mover al Yo te diría que al objetivo, la estrategia. si Senama tuviera más presupuesto ¿Mm? y más equipo humano, ¿Ya? probablemente Lo lo podría podrían hacer. hacer mejor. Pero ahora, dada la limitación de recursos escasos, están focalizados en los dos temas más urgentes. Debería ser un ministerio, a rango ministerial, ¿o no? No sé si es eso, Es si que a es veces una eso le da solución. Claro, más plata, claro. le da también más importancia. Claro, o una subsecretaría, Ya, anda a saber tú ya. qué, pero claramente son recursos que hay que, y por eso es que es tan mal negocio que envejezcamos mal. Por eso es tan buen O negocio, sea, para el Estado, claro, para la sociedad. mantenernos realmente Mira, se aportando. acabó, te dije, era una hora y se va así. Eso, por eso hay que leer el libro. Por eso, yo quiero, antes que nos vayamos, si quieres decir algo, a lo mejor nos están oyendo a lo mejor mucha gente mayor de 60, ¿qué decirle a esa persona que se siente un cacho, que se siente sola, ¿qué llamado le haces tú? Mira, ahí a la cámara. Yo sí. prefiero hacer el llamado a la gente joven que todavía está a tiempo de ser austero, ser ordenado con los gastos, estar siempre aprendiendo, porque la vida actual está hecha de una manera lineal que es mala para todos. Primeros 20 años yo me preparo, siguientes 40 años yo produzco. Y los próximos 40 años descanso. Entonces eso está mal. Hay que rediseñar los puestos de trabajo de tal manera que el trabajo te permita estar siempre aprendiendo, produciendo y descansando de una manera paralela y no lineal. Claro. Entonces eso es muy importante y las personas mayores, como te digo, lo importante es bajar gastos a como dé lugar lo antes posible. Porque la situación no está tan fácil. No. Y segundo, ver cómo uno puede seguir contribuyendo con la sociedad. Porque Perfecto. Eso es lo que te mantiene el espíritu alto. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Como siempre, muy entretenida. Yo te había oído antes. Ojalá todo esto haya servido a la gente en sus casas, en la radio, en el auto, caminando, como sea. Bueno, nos vamos para una próxima semana. Esto fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Que estén bien. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.